Queridos hermanos, estimados amigos, Dios ha hecho en nuestras vidas tantos prodigios, ha hecho tanto bien y en ocasiones se nos olvida lo importante de la vida. Tanto así que nos portamos mal, que no damos esos frutos con la parábola de la viña y los labradores perversos en el Evangelio de San Mateo 21, del 33 al 43. Jesús presenta la historia de la salvación. Como el pueblo de Israel, la viña que no dio sus frutos, rechazando a los profetas y por último asesinando al hijo del dueño de la viña, el mismo que será crucificado. A partir de ahí, el reino de los cielos será quitado a la casa de Israel si se le dará a un pueblo que produzca sus frutos, la iglesia. Por muchas veces no damos tampoco los cristianos los frutos de buenas obras que el Señor espera de nosotros y estamos como devastados por los enemigos de la fe. Y por eso con el Salmo le decimos: Señor, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Considero de que ante lo duro de la vida, como son las noches oscuras de las que habla San Juan de la Cruz, cuando se termina el ánimo, cuando se termina el entusiasmo por la vida de fe, es ese momento en el que tenemos que pedir ayuda. Ese es el momento en el que tenemos que orar con más intensidad. Pero ¿cómo voy a orar si no tengo ganas de orar? Sí, lo que sucede es que tengamos muy en cuenta lo que dice Dios en su palabra. Cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios viene en mi ayuda. Los momentos de crisis, los momentos en los que estamos como desanimados, que ya no queremos, y sale que el ser humano es como cuando mejor nos trata Dios, es cuando peor le correspondemos nosotros al Señor. Cuando más nos ha bendecido, cuando más nos ha mostrado su amor, es cuando peor nos comportamos con Él. Malagradecidos, no damos los frutos que Dios espera de nosotros, el fruto de el servir a los demás, el fruto de la alegría, el fruto de estar siempre atentos a, a mantener en nuestro comportamiento la presencia de Dios. Como dice el apóstol, ustedes son el buen aroma de Cristo. Y ese buen aroma se debe manifestar en la alegría, ante todo en el servicio, en el amor hacia el prójimo, hacia el prójimo. Y cuando escuchamos la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios nos ha dado tanto, nos ha dado los dones del Espíritu Santo. Y con ellos podemos dar frutos. Dice en el numeral, hablando de los dones del Espíritu Santo, en el numeral 1830. La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Nuestra vida espiritual, nuestra vida de correspondencia a Dios, nuestra vida de santidad está sostenida, dice el Catecismo, por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu. Ser dóciles incluso en los momentos de desaliento. En los momentos de desaliento siempre existe como aquel buen pensamiento, aquello que nos dicta la conciencia y nos dice, deberías de acercarte a Dios. Y luego inmediatamente tienes esa objeción, tienes esa resistencia que te dice, no, no quiero, no quiero. Y nosotros podemos como caer en ese comportamiento duro, en ese comportamiento raro porque el mal se paga
digo, el bien se paga con otro bien, pero solemos hacer lo contrario. Das al Señor lo contrario de lo que Él te da. Y por eso necesitamos pedirle al Señor que nos dé esa disposición permanente de escucharle, de atender lo que Él quiere de nosotros. Cuando te desanimas es cuando has perdido tu dirección, es cuando has perdido qué es lo que quieres en la vida. Uno tiene que actualizar, tú tienes que actualizar cada día qué es lo que tú quieres y luchar por eso que quieres. ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en tu corazón? Y esforzarse, y en la medida en que tú haces aquello que favorece tus propósitos, tus proyectos, tú estás satisfecho, porque vas en camino a eso que Dios te ha propuesto. Y Dios es maravilloso. Él te ofrece la ayuda de su Espíritu. Por eso Jesús mismo llamó al Espíritu Santo el Espíritu Consolador, el Espíritu que nos va a enseñar, a vivir, porque nuestra vida cristiana está sostenida por la fuerza del Espíritu Santo. Así dice el numeral 1830 del Catecismo de la Iglesia Católica. Tu vida está sostenida por esos dones y cada momento tienes que ser consciente de que no estás solo y que cuando has perdido un poco el horizonte es cuando te desalientas, pero ya sabes qué hacer. Como cuando los israelitas eran mordidos por aquellas serpientes venenosas. Ellos sabían, porque ya se los había indicado Moisés. Cuando les muerda una serpiente venenosa, miren a esta serpiente de bronce. Y cuando miraban a esa serpiente de bronce, recuperaban la salud. Cuando tú miras a Jesús, recuperas tu ánimo, recuperas tu fuerza para continuar. Y eso es dejar que el Espíritu haga en nosotros. Como dice el apóstol, entonces cuando soy débil soy fuerte, porque la gracia de Dios, porque la ayuda de Dios viene en mi auxilio. La ayuda de Dios se hace presente en mi vida. Dice el numeral 1831, los 7 dones del Espíritu Santo son la sabiduría, la inteligencia, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Estos dones, estos regalos, estas actitudes pertenecen a Cristo en plenitud. Cristo, que es el Hijo de David, completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Y nosotros hemos recibido ese don, hemos recibido al Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando nos bautizaron. Digo, sí, ahí lo recibimos en primicia, pero lo recibimos más como en plenitud en el momento de la confirmación. Es ahí donde tú tienes no solamente la determinación de seguir a Dios, de ser soldado de Cristo, de ser servidor de Cristo, defensor de las cosas correctas, sino que también tienes la fuerza para realizar esa vida de santidad que Dios te pide. Y los dones del Espíritu Santo completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes lo reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud las inspiraciones divinas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos permite responder con prontitud las inspiraciones divinas, los buenos pensamientos que el Señor nos da en cada momento de dificultad, en cada momento de dolor. Dios nos inspira, pues ahí tenemos que irnos por ese camino correcto, por ese camino en el que podemos descubrir la fuerza de Dios que está en favor de cada uno de nosotros. Porque el Espíritu Santo permite que
los fieles, es decir, que cada uno de nosotros, que somos fieles católicos, que creemos en el poder del Espíritu, que podamos ser dóciles a obedecer esas inspiraciones divinas. Dice el Salmo 43:10, tu espíritu bueno me guíe por una tierra llana. Tu espíritu bueno me guíe por una tierra llana. También Romanos capítulo 8, versículo 14, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si te dejas guiar por Dios, tienes una inmensa riqueza. Si te dejas guiar por Dios, Dios mismo te va a llevar a plenitud y va a cubrir todas tus necesidades. Él te va a inspirar, Él te va a ayudar y te va a permitir salir vencedor ante todas las adversidades. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude en cada momento para poder corresponder, para no ser esa persona que no sabe corresponder a la llamada de Dios, que no sabe cuidar lo que Dios le ha otorgado. A María le pedimos que nos ayude para que podamos trabajar en esa viña, para que podamos vivir bien. Es la iglesia. La iglesia es el campo de Dios, la viña de Dios. Así dice el numeral 755 del Catecismo de la Iglesia Católica. Allí tenemos que luchar, ahí tenemos que crecer en santidad. Que la Virgen nos ayude para que podamos caminar en este mundo como Dios nos inspira a través de su Espíritu Santo, y que tengamos siempre esa disposición para escuchar y para atender lo que Dios quiere de nosotros.